Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Por afanes no vemos tanta belleza, no. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar del tema favorito de este programa, la educación ambiental, y es que este es un programa educativo. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Carlos Alberto, antes de saludar a nuestra invitada, le doy el cordial saludo a usted. Gracias, María. Bienvenidos todos a este interesante tema con un especialista. Las especies invasoras son una problemática porque se imponen sobre las especies locales, sobre las especies endémicas, en una competencia por alimento, agua y espacio. Y a veces se vuelven predadoras y extinguen a las especies nativas. Ya hablaremos de todo esto. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, el día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es la bióloga Ángela Arredondo Castrillón. Ella es de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal y también es un amante de los primates. A nuestra invitada Ángela Arredondo le damos un cordial saludo y bienvenida. Muchas gracias, un cordial saludo para todos ustedes, para nuestros oyentes. Muchas gracias por la participación, por la invitación y bueno, atenta a todos. Ángela, pues gracias por aceptar la invitación y nos encanta escuchar en su voz una energía, una alegría y al mismo tiempo como una emoción. Cuéntenos usted cómo se conecta con estos temas de naturaleza y al mismo tiempo por qué se ha dedicado a la educación ambiental. ¿Qué ha entendido usted en su vida profesional también para decir debemos conocer muchas cosas de la naturaleza para no cometer imprudencias, para no cometer errores? Claro que sí, pues es curioso, yo desde pequeña pues tuve la oportunidad con mi familia, pues han tenido fincas y pues desde pequeña siempre los fines de semana que a ir a la finca, etcétera. Y siempre he tenido como esa curiosidad como por la naturaleza, como esa conexión. Entonces desde muy pequeña siempre era dichosa de ir a la finca, de poder cogía un bolsito, una bolsa y me iba a explorar, que a conocer. Siempre como que la curiosidad de, ay, ¿qué es esto? ¿Qué suena así? Entonces, digamos, desde muy pequeña pues empecé eso. Más adelante, ya digamos, desde el colegio, tuve la oportunidad de hacer el servicio social en el antiguo zoológico de Pereira, que era el zoológico Matecaña. Allá, digamos, me entré más en este mundo, empiezo uno a conocer, aprender. Habían muchas personas que les gustaba el tema, entonces siempre fue de enseñar, de transmitirle a uno el conocimiento. Entonces, pues como que todo empezó a involucrarme en todo en este maravilloso mundo, como yo lo suelo llamar. Qué bonita esa historia, Ángela Arredondo Castrillón. Y cuéntenos en qué momento, o más bien cómo fue esa experiencia de la universidad y en qué momento de estar usted estudiando empezó a observar el tema de las especies invasoras. Pues digamos que incluso antes de la universidad, pues como lo que les contaba, desde el zoológico, en el zoológico yo era intérprete, hacía un voluntariado allá de intérprete ambiental y pues entre todos los temas no solo era hacer pues los recorridos a los visitantes y explicarle uno sobre todos los animales, sino que siempre estábamos como entrenándonos en diferentes temáticas y conociendo, porque en los temas de educación ambiental, algo que sí he aprendido es que para uno hablar de un tema, uno dice, "Ay, no, solo voy a hablar de este tema", en realidad no, como que todo está conectado, entonces uno empieza un tema, pero se va extendiendo. Entonces, desde el zoológico nos enseñaron el tema de especies invasoras, nos daban el significado que es una especie nativa, invasora, introducida.
experiencias que tuve internas allá o externas, porque pues también empezaba uno no solo a estar en el zoológico, sino que a hacer temas de educación ambiental en colegios, en pueblos, con diferentes entidades, entonces empieza pues uno a entrar en estos temas. En la universidad aún más, porque pues ya uno empieza a estudiarlo, a entender lo que es lo que está sucediendo, empieza uno a entender pues esas experiencias y explicar esta especie está en peligro, pero qué es lo que sucede, y empieza uno a hacer como esas líneas de conexión para entender, porque muchas veces uno se centra solo como en la especie, pero creo que hay que entender las dinámicas, hay que verlo muchas veces a nivel de paisaje, de ecosistema. Como les digo, todo es conectado y empieza uno a irse por lo que más le atrae. Qué interesante, bióloga Ángela Arredondo. Y adentrémonos un poco en este interesante tema. Explíquenos qué son las especies invasoras y cómo impactan estas especies invasoras sobre el planeta, sobre la biodiversidad. Las especies, para entender el tema de las especies invasoras, hay que tener en cuenta dos significados muy importantes que son las especies exóticas y las especies introducidas. Las especies exóticas son, si nos centramos en Colombia, son las especies que su desarrollo, su evolución han sido fuera de este territorio. En este caso, Estados Unidos, Europa, bueno, otros lugares ajenos a Colombia. Una especie exótica, por ejemplo, un león, un elefante, un rinoceronte, un oso pardo, que son animales que no se encuentran naturalmente en Colombia. Esas especies exóticas, a su vez, se vuelven especies introducidas. Las especies introducidas son esas especies que por acción del humano llegan al territorio. En este caso, pues trajeron un oso pardo, un león, un elefante, etcétera, y lo traen aquí a Colombia. Luego esa especie introducida empieza a adaptarse, empieza a encontrar unas condiciones que le permiten desarrollarse, un alimento, condiciones de temperatura favorables y digamos que encuentra un palacio para vivir. Eso hace que empiecen a reproducirse, aumenten sus poblaciones y llegue a convertirse en una especie invasora, que en este caso, como la misma palabra lo dice, empieza a invadir el lugar donde está y ya empieza a haber unas afectaciones a nivel de ecosistema, a nivel de otros individuos, porque pues ya empieza a haber esa competencia con los animales de acá, donde por alimento, por lugar, por estadía, por recursos, y eso hace que empiece a escasearse o se vean afectadas las especies de acá y las especies que fueron introducidas, que se convierten en invasoras, aumenten y perjudiquen. Se perjudica pues porque pueden haber unas extinciones locales de otras especies, pueden acabar con especies, pues como les decía, de fauna o de flora, afectar el ecosistema porque cambia radicalmente las dinámicas. Entonces digamos que es un tema bastante complejo. Por eso, por mucho que nos guste una especie, no debemos liberarla en cualquier bosque, en cualquier lugar. Siempre es bueno consultar con quien sabe para evitar cometer un error. Hablemos un poco de esto, porque se han cometido muchos, pero muchos errores por ignorar lo que estamos haciendo. Y se han liberado especies en bosques donde, como usted bien lo dijo, encontraron un palacio, encontraron las especies nativas y empiezan a depredarlas sin que esta especie tenga un depredador superior. Entonces, cuando menos piensan, se convierten en plaga. Bueno, así es, señor Carlos. Pues, ¿qué sucede? Yo siempre he dicho, esos temas se peca a veces incluso por no conocer, a veces por querer hacer buenas acciones. Digamos que es un tema muy complejo que se abarca como de todos los ángulos, porque pues se han traído algunas especies invasoras con fines, generalmente la mayoría, con fines lucrativos para hacer un nuevo negocio y pues adquirir recurso económico, ¿cierto? Pero muchas veces también
como el desconocimiento y muchas veces uno se deja llevar mucho por la emoción, el sentimiento. Entonces uno dice, ay no, qué pesar esta ave que yo tenía en la casa. Entonces, sí, no sé, una cacatúa, yo tenía un camaleón y yo, ay, qué pesar, no lo quiero tener, soltémoslo en el bosque. Entonces, ahí vienen otras problemáticas porque estamos hablando, sí, no es un solo camaleón, ahí puede haber otros conflictos, ¿cierto? O yo también lo llamo mucho, por ejemplo, en las comunidades, con las abuelitas, por ejemplo, o algunas mujeres, algunas de nosotros, que, por ejemplo, con las plantas, uno llega y pues eso es como ya cultural, uno llega a una casa, hay flores, muchas plantas muy bonitas y uno dice, ay, qué bonito, regálenme un piecito o venga, yo me llevo un hijito que me pareció muy linda esta planta. Uno pues en medio de su desconocimiento, ¿cierto? Uno no sabe dónde es la planta ni nada, se la lleva y dice, ay, bueno, está en la finca, yo la voy a sembrar porque está muy linda. Resulta que, bueno, era una planta de otro lado, empezó a tener comportamientos potencialmente invasores, empezó pues a colonizar y empezó pues a acabar con otras plantas, a hacer competencia y se empezó a expandir. Por ejemplo, con el tema de las plantas sucede mucho eso. Entonces yo siempre en las comunidades, claro, el tema es regáleme un piecito, ay no, vecina, es que qué rico esta flor, qué bonita, yo la quiero tener en la casa. Entonces, digamos que es como les decía, un tema que tiene de todo, o sea, puede ser inocentemente se peca, o a veces por conocimiento, obviamente muchas veces porque para todo hay, pues también por hacer el daño. Entonces, es un tema que uno hay que verlo como de todas las perspectivas. Quisiera preguntarle sobre el caracol africano, que hay campañas activas porque, y dicen algunas de estas campañas, que transmite parásitos y bacterias que pueden causar la muerte a personas o animales. A través de su baba, este caracol causa graves enfermedades en el sistema nervioso central, como la meningoencefalitis eosinofílica y digestiva, como la hielocolitis eosinofílica. Son enfermedades extrañas, son consecuencias delicadas para la salud de los seres vivos y además pues esta también es una especie invasora, nos lo dicen las autoridades de las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales locales y hay campañas justamente y hay parques que se llenan de caracol africano, hay huertas que se llenan de caracol africano y hay instrucciones de cómo recolectarlos para darle la disposición final adecuada y que no vaya a sufrir en ese proceso, que no vayan a haber consecuencias de salud pública. Hablemos un poquitico del caracol africano ahora que estamos hablando de las especies invasoras. ¿Qué pasa con el caracol africano? Yo les mencionaba la llegada de las especies exóticas, que pues, llegaban a ser especies introducidas, que eran por obra del ser humano y muchas veces por buscar recursos. Hace un tiempo, unos años atrás, estuvo de moda la famosa baba de caracol. Pues era como el boom en esa época, rejuvenecía, súper buena para cicatrizar, eh, para quitar manchas en la cara, los signos de la edad, entre otras cosas. Buscando ahí un recurso, una forma de ingreso de dinero, pues bueno, dijeron, montemos, hagamos, pues baba de caracol. Si nos vamos a utilizar caracoles de acá en Colombia, pues no se puede porque son especies nativas, endémicas, son especies de la zona y por la ley no está permitido. Entraríamos pues a tocar el tema del tráfico ilegal. Entonces dicen, bueno, traigamos una especie de otro lado. En este caso encontraron pues un caracol africano que es de gran tamaño y pues posiblemente la producción de baba podía ser mucho más eficaz. Llegó a Colombia el caracol africano para el tema pues de la baba,
utilizaron unos individuos, pues estamos hablando de un molusco que se reproduce bastante, una sola hembra. Puede llegar a tener una sola puesta entre unos 800 o 1000 huevos. Estamos hablando una sola puesta. ¿Cuántas no va a ser al año? Entonces, obviamente, pues la reproducción de este individuo es bastante. Empezaron pues a colonizar y el caracol africano que tiene. Primero, pues estábamos hablando de las huertas, es un animal que se alimenta de materia orgánica en descomposición, además de plantas, y para acabar las plantas lo hace inmediatamente. Uno, por ejemplo, en las comunidades donde hay estas problemáticas, huertas no pueden tener, cultivos tampoco, uno llega y a veces es solo la tierra sin una semilla germinada de la cantidad pues de esta especie. Entonces, claro, primero está acabando con el recurso de nosotros, alimentos, plantas, o si lo vamos a ver de una forma monetaria, pues cultivos, que también va a afectar el bolsillo de las personas. Además, como lo mencionabas, es una especie que, aparte pues de que es invasora, en ella trae un parásito. Ese parásito llega y se va como en escala, digámoslo así, se va pasando hasta llegar a nosotros y ocasionarnos pues varias situaciones. Bióloga, también le quiero consultar acerca de esto que usted está mencionando. ¿Qué podemos hacer como individuos para ayudar a prevenir la propagación de especies invasivas? En este programa educativo, Nuestro Oxígeno, nos encanta ir a la acción, porque creemos que pequeñas acciones generan grandes cambios, y ya que reconocemos que los impactos de las especies invasoras pueden ser muy negativos hasta el punto de incluso racionar individuos que sí son endémicos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas formas de ayudar. Una es primero, digo que de las más importantes es el tema de la educación ambiental, de concientizar a las personas, porque si nosotros no conocemos, no podemos conservar. Si yo no conozco una problemática, si yo no sé de un tema, pues no es muchas las acciones que yo puedo hacer. Entonces, digo que el tema principal de todo es la educación ambiental, explicarle a las personas qué pasa, el por qué, por ejemplo, no se puede haber tráfico ilegal, si yo tengo una especie, en este caso, ejemplo, un caracol africano, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Trabajar con las comunidades y primero que ellos identifiquen la especie, porque yo digo, ay, si un caracol africano es grande y causa enfermedades, porque muchas personas, ay, no, es que es venenoso. No, mira, no es venenoso, él tiene un parásito que nos causa a nosotros un daño hasta llevarnos a la muerte. Entonces, no es venenoso, tiene un parásito. Entonces, primero, explicarle a las personas diferentes términos. Segundo, decir, bueno, ese es el caracol, estas son las características del caracol, no lo pueden confundir con este otro porque nosotros acá tenemos caracoles nativos del mismo tamaño del caracol africano, con diferente coloración. Entonces, bueno, decirles, este caracol es así, si lo conocen, si lo han visto, entonces, bueno, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿Cómo es el manejo? Entonces, esa es una, yo digo que es la pionera de todo, que es el tema de la educación ambiental. El otro es evitar al máximo el tráfico ilegal. Tráfico ilegal no estamos hablando de que yo solo tenga un animal silvestre como mascota, estamos hablando de que yo transporte un animal silvestre, de que yo lo compre, de que yo lo tenga o yo tenga una parte de ese animal. Lo mismo hacer el tráfico si yo tengo un armadillo, a yo tener la conchita, digámoslo así, del armadillo. Entonces, pues es eso, hacer los reportes a las entidades competentes y otro es evitar la propagación de esa especie invasora. Si está acá, ¿qué acciones debo tomar en ese lugar y evitar propagarlo hacia otras zonas? Entonces son varias las acciones que podemos hacer para evitar pues estas problemáticas. Hablando de los primates, ¿cuál es ese papel que ellos desempeñan en la dispersión de semillas, pero a la vez en la regeneración de los bosques? Bueno, muchos de los primates, estamos hablando pues un aullador, una araña, entre otros, pues ellos en su dieta incluyen frutos, semillas, incluso hojas. Entonces, al alimentarse, se alimentan del fruto y al colocar sus heces empiezan a
a dispersar, pues en las heces va esa semilla que está casi ya lista para llegar, caer a la tierra y poder hacer ese proceso de germinación. Entonces, digamos, ahí ya unas heces son varias las semillas, en todo el día pues son varias las que se colocan y pues pueden empezar a germinar. Además, otra cosa importante, en un solo lado ellos se mueven bastante, entonces si aquí este primate se alimentó, pues no va a colocar sus heces ahí mismo, las va a ir a colocar en otro lado. Entonces, digamos, ayuda a que esas semillas se dispersen aún más y si lo hablamos a nivel pues vegetal, va a haber mucho más variabilidad genética entre esas semillas porque no van a ser en el mismo lugar, sino en otras zonas. Entonces, ayudan a que más adelante haya toda esa variabilidad genética y el bosque se conserve. Entonces, es algo fundamental en ello. Bióloga, y también le quiero consultar acerca de qué técnicas de investigación se utilizan para estudiar a los primates en su entorno natural. En este momento, ¿cómo vamos en esa parte en Colombia? Hay diferentes técnicas, estamos hablando que para estudiar primates, yo digo que en todo pues tienes un nivel de dificultad, pero pues estudiar primates es bastante complejo porque pues tú los puedes estudiar in situ o ex situ, lo puedes estudiar en un zoológico, en un bioparque, en un hogar de paso, digamos a un nivel más clínico, más veterinario, en mirar parásitos, mirar la parte genética por si son animales que se hace un proceso para que se puedan vincular otra vez, poderlos hacer un proceso de liberación, entonces pues vienen esos estudios. Si lo hablamos ya más nivel en el bosque, en la selva y pues los lugares donde ellos están, hay varios seguimientos. También depende mucho, como les decía, lo que uno quiere mirar, si uno quiere mirar la parte de etología de ellos, la parte de ecología, la parte médica. Pero básicamente es llegar al lugar donde ellos están y seguir las tropas. Entonces, si yo voy a estudiar mono araña, yo lo que hago es que establezco una zona, porque pues uno quisiera, claro, abarcarlo todo, pero pues no se puede, es compleja y muchas veces por la dificultad de los sitios, el difícil acceso o las condiciones del sitio, no es lo mismo yo llegar a estudiar, no sé, un animal que está en una zona más plana, a yo ir directamente a la selva, donde hay montañas, donde uno cree que es una montaña, pero en realidad es un abismo, y que el mono sigue como si nada, y para yo llegar al otro lugar pueden pasar horas. Entonces digamos que todo esto pues es complejo, pero básicamente es seguirlos. Uno los sigue durante el día, tomando pues de acuerdo a los datos que uno quiere, su comportamiento, mirar ecológicamente de qué se alimentan, entonces es seguirlos. Uno, por ejemplo, estamos hablando de aulladores, monos araña, titís, entre otros. Uno, desde que ellos se levantan, se pone uno el bolso y arranca con ellos a seguirlos y empieza uno a familiarizarse con ellos. Entonces, bueno, esta es la tropa que yo voy a seguir, estos son los individuos, siempre identificarlos porque se pueden encontrarse en tropas y uno llegar a decir, ay, ¿cuál era la mía? Entonces, igual una medida, uno los aprende a conocer. A mí siempre me dicen, ay, es que usted cómo diferencia ellos y todos son iguales. Y yo, no, usted los ve y todos son diferentes. Y cada uno tiene un comportamiento diferente, entonces pues uno los diferencia. Uno muy difícil, por ejemplo, son los monos nocturnos, porque pues estamos hablando de que esto ya se hace de noche. Ya es muy diferente usted seguirlos de día, donde está la luz, donde tú los puedes ubicar mucho más fácil. A los nocturnos, tú tienes una linterna. Si estamos hablando en un bosque con árboles bastante grandes, los puedes perder en cualquier momento y son tan ágiles que pueden pasar horas para tú volver a encontrarlos, entonces es bastante complejo. En Colombia, ¿cómo estamos la situación? Vamos bien, todavía falta mucho, pero pues hay universidades, colegas, biólogos que se han inclinado por este estudio, han avanzado, cada vez sacan información de ecología, de taxonomía, que han aportado bastante a nuestro país, pues en este estudio se han liderado muchos proyectos. Está el proyecto de conservación del tití gris, del tití cabeciblanco, de la marteja, de
los monos araña. Entonces, digamos, vamos bien en el estudio, todavía falta mucho, pero vamos por muy buen camino con excelentes profesionales. Bióloga Ángela, y cuéntenos por último, ¿qué proyectos o programas de conservación están en marcha para proteger a los primates y sus hábitats? Bueno, hay muchos, como pues yo les mencionaba, hasta por ejemplo, NPC Colombia trabaja para la conservación de los monos araña en la parte del Chocó, está de la Universidad de los Andes, que trabajan con el mono araña marrón o mulato, se está liderando el de tití gris, que esto lo han trabajado diferentes entidades zoológicas, bioparques, entidades como CARS, como en este caso, por ejemplo, Corpo Caldas, que lidera proyectos de conservación del tití gris, universidades, la mía UNISAR tiene sus proyectos, la Universidad de Caldas, la Universidad de Quindío trabaja con mono nocturno. Entonces, digamos, son muchas las entidades que trabajan para la conservación de estos animales tan importantes y que estamos hablando que Colombia pues es un país rico en primates, somos el sexto país a nivel mundial con más diversidad de primates y si lo hablamos acá a nivel de América somos el tercero después de Brasil y Perú. Entonces pues nosotros tenemos bastante riqueza de estos individuos. Tenemos 38 especies de primates en Colombia y de esas 38, 9 son endémicas. ¿Qué quiere decir? Que 9 de esos 38 solo se encuentran en Colombia, que si yo voy a otro lado no los voy a encontrar. Entonces eso hace aún mayor la necesidad de estudiarlos, de conservarlos, de hacer muchos esfuerzos, sobre todo en educación ambiental, para protegerlos. Bióloga, hablemos un poquito de cómo pueden los turistas y viajeros ser más conscientes y sobre todo personas responsables a la hora de visitar áreas con poblaciones de primates. Bueno, entonces el tema aquí de debate, ¿cuáles son las buenas acciones? Si yo estoy en un zoológico, en un bioparque, en un hogar de paso, primero quitarnos la idea que tenemos nosotros como un chip de que yo veo un primate en un zoológico, en un bioparque, etcétera, y yo quiero tocarlo o quiero alimentarlo. Eso es porque pues eso anteriormente, hace muchos años atrás, se hacía. Entonces la gente tiene pues ya como ese chip. Eso no se debe hacer. Primero estamos hablando, es un individuo que no está ahí por gusto. Un individuo que pasó un proceso de tráfico ilegal, fue extraído de su ambiente natural y si está en un zoológico, en un bioparque, en un hogar de paso, es porque es un individuo que lamentablemente no puede volver al bosque y está ahí porque hay que darle una calidad de vida. Entonces, tocarlos, pues uno dice, ay, bueno, porque yo no los puedo tocar, etcétera. Porque la idea es deshumanizarlos. Nosotros, lamentablemente, cuando las personas que los han tenido como mascotas los quieren tener como si fueran un humano, un niño. Entonces, la idea de esos sitios es deshumanizarlos, que ellos no sigan apegados al ser humano. Aparte, estamos hablando que nos pueden transmitir enfermedades o nosotros a ellos, porque no son las mismas bacterias. Yo obviamente no convivo con un primate o con ese individuo para decir que él ya está enseñado o yo estoy enseñada a él. Entonces, eso. Segundo, la alimentación. Nosotros comemos chucherías, llamémoslas así, mecatos que nos hacen daño, pero pues nosotros somos conscientes que nos hace daño, pero nos gusta. Pero yo porque tengo que ir a darle eh, chitos, papitas, helado, o hay gente tan, no sé, llamémoslos ignorantes, que llegan y le dan latas de cerveza, les pasa un cigarrillo, como por hacer el daño. Estos alimentos, obviamente unos chitos, unas papitas, no son la dieta de ellos y se van a enfermar porque ellos se alimentan y de lo que no se van a alimentar exactamente lo que comen en el bosque, pero pues sí es una dieta pues muy relacionada. En sitios turísticos, por ejemplo, se ve mucho el boom en el Amazonas. Yo voy y están los monos ardillas y se suben encima de uno y ya les piden comida. Uno dice,
quitarnos, como yo les decía al principio, quitarnos muchas veces el sentimentalismo y la forma de actuar con amor. Cuando uno desconoce, pues para que no me malinterpreten. Yo, por ejemplo, me encantan, actúo desde el amor, desde la pasión que les tengo, pero de una forma consciente, conociendo el tema. Yo voy y uno muchas veces va a un sitio turístico, ve estos primates y uno dice, ay, qué pesar, me están buscando para que les dé comida, ay, no tienen comida. Entonces uno llega y les pasa. Puede ser uno muy consciente, decir, no, les voy a pasar un banano, mango, etcétera. Ellos enseñan, tú vas al Amazonas, pues veo en fotos, y esos animales se le suben a uno, casi que le dicen a uno y le roban y todo, porque claro, se han enseñado. Si yo llego a un sitio y les pongo plátano, banano, mango, entre otros, pues el animal, claro, va a venir porque va a encontrar alimento más fácil que el bosque. En el bosque tienen que andar para buscar su alimento, pero ese es el comportamiento de ellos. Así es, y eso se debe respetar. Que lamentablemente sí estamos destruyendo los bosques, ya los animales no encuentran comida tan fácil, la oferta alimenticia está muy limitada y muchas veces tienen que ir a desplazarse mucho más, gastando más energía y todo. Hay uno que puede hacer, ¿cuál es la buena acción? Empecemos a reforestar, sembremos árboles, dejemos de destruir bosques, o si se destruyen, pues empecemos a buscar estrategias para ayudarlos. Pero no decir, ay, es que le voy a poner plátano, ay, es que le voy a poner banano, porque claro, el animal va a encontrar ahí comida fácil, quien no, pues va a seguir obviamente llegando ahí porque no, ya no tiene que caminar, desplazarse grandes lugares, sino que siempre va a encontrar alimento. Y eso hace que se cambie totalmente el comportamiento de la especie, que ya se vuelve una especie que se humaniza, que ya se adapta al humano. ¿Qué pasa? Pues primero el animal ya no va a cumplir una función ecológica, que es la dispersión de semillas. Y segundo, se va a adaptar a las personas, que eso es muy bonito, muy bueno, sí, pero es que tengamos en cuenta de que no todas las personas tienen buen corazón. Si ellos se adaptan, puede llegar un gracioso decir, este animal tiene cría, voy a quitarle la cría, la voy a vender. Entonces facilitamos un problema aún más grande, que es el tráfico ilegal de fauna silvestre, que estamos hablando que es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de drogas y de armas. Imagínense. Entonces digamos que la situación se vuelve aún mucho más delicada. Entonces esa mi invitación, primero conocer, dejar a veces malas acciones que son malas, o lo que nosotros de pronto no las entendemos o las queremos explicar, pero siempre he dicho, hay que ver el problema un poquito más amplio, quitarle el zoom y empezar a mirar qué es lo que se afecta, qué es lo que sucede, entenderlo un poquito y sobre todo apoyar, hacer educación ambiental, y las personas que conocen apoyar entidades en el trabajo que se hace todos los días. En este caso, pues que estamos hablando de primates, pero lo hablamos a nivel de todas las especies. Por eso nosotros aquí en Nuestro Oxígeno hacemos educación ambiental en un lenguaje sencillo con invitados especiales como usted. Ángela Arredondo Castrillón, muchas gracias por atendernos. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. A ustedes muchas gracias por la invitación, los quiero felicitar, me encantan estos sitios, que creo que soy fan número 1 de estos sitios porque es un tema muy bonito. Hacer educación ambiental es hermoso, y que todas las entidades se unan, emisoras, programas, es bastante chévere porque logramos llegar a más personas. Entonces quiero felicitarlos, sigan así, todo lo que ustedes necesiten, por aquí estamos prestos a ayudarles, y muchísimas gracias por la invitación. Le agradecemos a nuestra invitada, Carlos Alberto, Juliet Mora, y a ustedes, oyentes, también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva, y también en los canales de YouTube, Grupo Musical para Vivir Contento y Nuestro Oxígeno Oficial. ¿Hay alguna conexión con ustedes? ¿Tienen página web?
redes sociales, Ángela? Bueno, pues yo tengo pues mis redes sociales personales, pero esta información que ustedes necesiten, lo que necesiten con mucho gusto. Tengo pues el WhatsApp, mis redes sociales. Si quieren informarse más, en este caso con temas de primates, está la Asociación Primatológica Colombiana, está las universidades, entonces toda la información que necesiten, otras entidades privadas que también hacen educación ambiental, trabajan, entonces es muy fácil pues buscar información. Ahorita tenemos la fortuna de tener Google, Internet, donde todo se facilita. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Recordemos, las especies invasoras son la segunda causa de la pérdida de biodiversidad en el planeta, solo precedida por la pérdida de hábitat. Por lo tanto, debemos ser responsables con todos nuestros actos. Sintamos amor por los seres vivos, pero dejémoslos vivir en libertad. Respetar la naturaleza significa respetarnos a nosotros mismos. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.